El concepto mismo de una cronología para la civilización humana es reconfortante. Nos da orden, una sensación de progresión desde simples cazadores-recolectores hasta complejos constructores de ciudades. Tenemos la revolución neolítica alrededor del 10.000 a.C., las primeras ciudades de Mesopotamia alrededor del 4.000 a.C., las pirámides de Egipto alrededor del 2.500 a.C. Es una narrativa clara y académica. Pero, ¿y si esa cronología no solo está incompleta, sino que es fundamentalmente errónea? ¿Y si un único y profundo descubrimiento, oculto en la silenciosa oscuridad de una costa remota, nos obliga a romper el libro de texto y empezar de nuevo? No se trata de encontrar un nuevo artefacto, se trata de encontrar un contexto que no debería estar ahí. Una pieza del rompecabezas de una caja de rompecabezas que no sabíamos que poseíamos. Hoy nos enfrentamos a uno de esos descubrimientos, una estructura submarina de una escala, complejidad y controversia tan asombrosas que su mera existencia es una afrenta a la historia convencional. Es un fantasma en la maquinaria geológica. Y su nombre es el monumento Yonaguni. Nuestra historia no comienza con un arqueólogo, sino con un guía turístico. En la primavera de 1986, Kiichiro Aratake, un operador local de buceo en la isla japonesa de Yonaguni, buscaba nuevos sitios de buceo para atraer turistas a este remoto y ventoso lugar remoto. Yonaguni es el punto más occidental de Japón, una pequeña y escarpada isla más cercana a Taiwán que a Tokio, un lugar donde el Océano Pacífico choca con el mar de China Oriental en poderosas y turbulentas corrientes. Aratake navegaba con su bote frente al extremo sur de la isla, cerca de un lugar llamado Arakababana, cuando su ecosonda indicó un repentino y dramático bajío en una zona conocida por sus aguas profundas. Intrigado, se puso el traje y se zambulló. Lo que descubrió no fue un arrecife de coral vibrante ni un banco de peces relucientes. Descendió a lo que parecía ser arquitectura. Sus informes iniciales describían un vasto complejo escalonado de piedra. Terrazas monolíticas, muros que parecían anormalmente rectos y plataformas que parecían haber sido talladas a propósito. La estructura era colosal, y se encontraba a profundidades que iban desde tan solo 5 metros bajo la superficie en su punto más superficial hasta casi 30 metros en su base. Estaba envuelta en una pátina de vida marina, corales, algas y anémonas, pero bajo ese velo orgánico, la geometría era inconfundible. La noticia se extendió rápidamente, primero entre la comunidad de buceo, luego a la prensa y finalmente, al mundo académico. El mundo tenía un nuevo y profundo misterio entre manos. ¿Era esto una ciudad hundida, un milagro natural o algo escalofriantemente intermedio? La primera tarea era comprender la realidad física. La estructura principal, a menudo llamada el monumento Yonaguni o la pirámide Yonaguni, es una enorme formación de arenisca de aproximadamente 150 metros de largo, 40 metros de ancho y 27 metros de alto. Para ponerlo en perspectiva, tiene aproximadamente la longitud de un campo y medio de fútbol y la altura de un edificio de 10 pisos. Pero su tamaño es menos convincente que su forma. Desde el momento en que ves los primeros mapas de sonar y estudios fotográficos, tu cerebro grita, construcción. Ves la terraza principal, una vasta plataforma plana que parece un escenario o una plaza, a la que se accede por lo que parecen ser escalones. No son cornisas ásperas e irregulares, son superficies secuenciales y planas con bordes afilados y definidos que descienden al siguiente nivel. Se ve la piscina triangular, una depresión en la roca con esquinas geométricamente perfectas. Se ven características llamadas la tortuga, una roca baja y plana con una cabeza elevada y estilizada y forma de concha que parece tallada a propósito, y el escenario, una plataforma aislada con una atmósfera aparentemente ceremonial. Lo más llamativo de todo son los dos enormes pilares paralelos, cada uno de más de 2 metros de diámetro, que se yerguen uno al lado del otro como los restos de una puerta colosal o los soportes de un tejado desaparecido. Se les conoce como los pilares gemelos, y su simetría es discordante en un paisaje natural. Luego están los senderos. Una zanja, de aproximadamente 2 metros de ancho y 2 metros de profundidad, recorre la base del monumento. Los buzos la llaman el camino del bucle. Tiene un ancho y una profundidad constantes, a diferencia de cualquier barranco de erosión causados por el flujo de agua aleatorio.
También está el canal dividido, donde un único sendero excavado en la roca se divide limpiamente en dos ramas simétricas. La naturaleza, a través de procesos como la erosión o la fracturación, es caótica. Crea ríos serpenteantes, grietas irregulares y patrones aleatorios. Lo que no hace, con ninguna frecuencia confiable, es crear líneas largas y rectas que se intersequen en ángulos perfectos de 90 grados, o divisiones simétricas, o secuencias de escalones planos con elevación y recorrido uniformes. El cerebro humano es propenso a la pareidolia, ver rostros en las nubes o formas en las formaciones rocosas. Pero la pareidolia explica una imagen única y vaga. No explica todo un complejo de anomalías geométricas interrelacionadas, agrupadas en un solo lugar. Esto no es ver un rostro en Marte, es ver las calles, edificios y plazas de una ciudad en Marte. Esto nos lleva a la primera y más crítica bifurcación lógica, el argumento naturalista. La comunidad científica, al enfrentarse a anomalías, siempre busca primero una explicación en procesos conocidos y observables. Es el principio de la navaja de Occam, la solución más simple suele ser la correcta. Para Yonaguni, el defensor de esta perspectiva es el profesor Robert Koch, geólogo de la Universidad de Boston, famoso por su redatación de la Gran Esfinge de Giza. A finales de la década de 1990, Koch buceó en Yonaguni y concluyó que el monumento es un ejemplo espectacular de erosión natural de la arenisca. Su argumento es geológicamente sólido. La roca es una arenisca sedimentaria, parte del grupo Yaeyama de la era del Mioceno, depositada hace aproximadamente 20 millones de años. Este tipo de arenisca está estratificada, lo que significa que se forma en capas horizontales diferenciadas de dureza variable. Koch postula que los escalones son simplemente estas capas de roca más duras, que sobresalen a medida que las capas más blandas entre ellas se erosionan con mayor rapidez. La actividad tectónica en la región es extrema. Yonaguni se asienta sobre una falla y experimenta terremotos de gran intensidad. Esta actividad sísmica, argumenta Koch, puede crear conjuntos de fracturas verticales paralelas. Cuando estas fracturas verticales se intersecan con los planos de estratificación horizontales, pueden producir bloques que se desprenden, dejando esquinas afiladas y angulares que parecen talladas a mano. Los pilares gemelos podrían ser bloques aislados de roca más dura que resistieron la erosión. El camino circular. Una capa de roca más débil que se erosionó preferentemente a lo largo de una línea de fractura. Las tallas. Marcas de erosión causadas por fuertes corrientes que transportan arena y grava, o por el implacable embate de las olas durante periodos pasados de bajo nivel del mar. A primera vista, esta es una explicación convincente y elegante. No recurre a fuerzas desconocidas. No invoca civilizaciones perdidas. En esencia, dice, la naturaleza es capaz de producir una complejidad desconcertante. Y es cierto, vemos formaciones angulares naturales en lugares como la Calzada del Gigante o los acantilados de arenisca del suroeste estadounidense. Como investigadores rigurosos, debemos darle a este argumento el valor que merece. Descartarlo de plano es caer en la fantasía, no en la ciencia. Sin embargo, un examen lógico más profundo revela grietas en este edificio natural. El primer problema es de probabilidad. Si bien la naturaleza puede producir un solo ángulo recto o una sola cornisa recta, lo que vemos en Yonaguni es una concentración de estas características. Es la repetición e interconexión de las anomalías lo que desafía la casualidad. Piénselo así. Encontrar una sola piedra inusualmente redonda en una playa no es nada destacable. Encontrar una docena de piedras perfectamente esféricas de tamaño similar, dispuestas en círculo, despierta inmediatamente la sospecha de intervención humana. Yonaguni no es una anomalía, es un sistema de anomalías. En segundo lugar, existen características específicas que el modelo de fracturación natural tiene dificultades para explicar de forma convincente. El canal dividido es un ejemplo perfecto. Que una sola fractura se bifurque limpiamente en dos canales perfectamente paralelos de igual prominencia constituye una rareza geológica de primer orden. Las fracturas se propagan según los campos de tensión y las debilidades del material, se ramifican, zigzaguean y se extienden. Por regla general, no forman bifurcaciones precisas y simétricas.
En tercer lugar, está la cuestión de las marcas de herramientas. Quienes defienden el origen humano, en particular el profesor Masaaki Kimura, sismólogo marino de la Universidad de las Ryukyus, que ha estudiado el yacimiento durante más de 3 décadas, señalan zonas específicas donde la superficie de la roca muestra patrones incompatibles con la meteorización natural generalizada. Señalan lo que parecen marcas de cantera, una serie de ranuras o huecos paralelos que semejan lugares donde la piedra podría haber sido encajada y partida deliberadamente. Destacan áreas donde la superficie rocosa parece haber sido picada o golpeada con herramientas, no desgastada por el agua. De forma más controvertida, Kimura ha identificado lo que él llama grabados en relieve en una pared de roca, formas vagas que podrían interpretarse como animales o incluso un rostro humano primitivo. Si bien estos son muy subjetivos, el argumento de las marcas de herramientas es más empírico. Se pregunta, ¿coincide la textura de la superficie con los modelos conocidos de erosión natural o con los modelos conocidos de la labranza humana de la piedra? Esto requiere análisis microscópico y geología comparativa, que han sido limitados. Esto nos lleva al núcleo de la hipótesis antropogénica del profesor Kimura. No argumenta necesariamente que toda la estructura se construyó desde el fondo marino como una pirámide. Su sugerencia, más matizada y lógicamente contundente, es que se trata de una formación rocosa natural que fue ampliamente modificada, mejorada y tallada por manos humanas. Esta es una distinción crucial. No se trata de extraterrestres ni de tecnología hiperavanzada, se trata de una cultura prehistórica que vio un afloramiento rocoso natural espectacular y prominente, quizás uno que ya sugería escalones o plataformas, y decidió moldearlo para sus propios fines. Habrían usado herramientas de piedra para afilar bordes, profundizar canales, tallar escalones en cornisas existentes y crear cuencas y nichos. En esencia, habrían llevado a cabo un proyecto de terraformación a gran escala. El inventario de evidencias de Kimura es extenso. Cartografía lo que cree que son caminos, canales, círculos de piedra e incluso una estructura similar a un estadio en el área circundante al monumento principal. Ha documentado lo que parecen ser escaleras talladas que conducen a portales ahora sumergidos. Señala el descubrimiento de herramientas de piedra sencillas y primitivas en las inmediaciones del monumento, aunque su asociación directa es objeto de debate. Más intrigante aún, los buzos han recuperado lo que parece una tableta circular de piedra con marcas incisas que no parecen naturales. Si bien ninguno de estos elementos es tan irrefutable como una losa con inscripciones, juntos constituyen un caso circunstancial. Si se encuentra lo que parece una cantera cerca de lo que parece un bloque de piedra labrada cerca de lo que parece una estructura terminada, la conexión lógica, aunque no probada, se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Pero aquí llegamos a la verdadera y explosiva razón por la que el monumento Yonaguni no debería existir. No se trata principalmente de un debate geológico. Es temporal. El hecho científico más concluyente e innegable sobre este sitio es su relación con el nivel del mar. Conocemos con gran precisión la historia del cambio global del nivel del mar. Durante el apogeo de la última edad de hielo, hace unos 20.000 años, el nivel global del mar era aproximadamente 120 metros, 390 pies, más bajo que en la actualidad. Vastas llanuras costeras quedaron expuestas y los continentes se conectaron por puentes terrestres, Beringia entre Asia y Norteamérica, Sondalandia en el sudeste asiático. Yonaguni no habría sido una isla, habría sido un punto elevado en una amplia plataforma continental expuesta conectada con Taiwán y Asia continental. A medida que las capas de hielo se derretían, el nivel del mar subía. Este ascenso no siempre fue constante, hubo rápidos pulsos de agua de deshielo. Pero podemos crear una cronología. El monumento de Yonaguni, en su punto más bajo de 5 metros, habría estado por encima del agua hasta que el mar alcanzó ese nivel. Según las curvas del nivel del mar, la terraza a 5 metros habría estado sumergida hace unos 4.000 a 5.000 años. Sin embargo, la mayor parte de la estructura, situada a una profundidad de entre 10 y 25 metros, se habría inundado progresivamente entre 8.000 y 12.000 años atrás. Dejemos que ese marco temporal se asimile, 8.000 a 12.000 años antes del presente. Según la arqueología ortodoxa,
¿qué hacían los humanos en esta parte del mundo hace 10.000 años? Estaban en los periodos mesolítico o neolítico. En Japón, este fue el periodo pre-Homon o Homon temprano, caracterizado por comunidades de cazadores-recolectores que vivían en viviendas de pozo, creaban cerámica sofisticada y usaban herramientas de piedra pulida. No hay evidencia en el registro principal de que estas culturas se involucraran en la extracción, el tallado y la construcción de piedra megalítica masiva en la escala implicada por Yonaguni. La primera arquitectura de piedra a gran escala en el mundo conocido se encuentra en lugares como Göbekli Tepe en Turquía, que data de hace unos 11.000 años, justo en la cúspide de esta línea de tiempo de Yonaguni. Pero Göbekli Tepe está en tierra, preservado. Yonaguni representaría una cultura megalítica costera o insular que operó al mismo tiempo o incluso antes, ahora casi completamente sumergida. Este es el impasse lógico. Para que Yonaguni sea un sitio antropogénico, debemos aceptar una de dos proposiciones revolucionarias, que la cultura Homon o una predecesora en las islas Ryukyu era mucho más avanzada arquitectónicamente y capaz de organizar el trabajo a gran escala de lo que jamás hayamos imaginado, y que casi toda la evidencia de esta fase de su civilización se encuentra ahora bajo decenas de metros de agua. Que existió una cultura separada y desconocida que prosperó en las regiones de la plataforma continental, ahora sumergidas, del mar de China Oriental, una civilización de la Sundalandia del Pacífico, que fue borrada de la historia por la crecida del mar, dejando solo como pistas los evocadores picos sumergidos de su arquitectura, como Yonaguni. Ambas proposiciones son un anatema para la narrativa histórica convencional. Sugieren una época perdida de logros humanos. Por eso, la respuesta de la arqueología convencional ha sido a menudo el silencio o el rápido rechazo a la teoría antropogénica. Aceptarla no solo añade un nuevo yacimiento al mapa, obliga a una recalibración radical de la prehistoria humana, adelantando los albores de la sociedad compleja miles de años y desplazando su ubicación a costas ahora sumergidas. Ahora debemos realizar una comprobación comparativa de la autenticidad. ¿Cómo se compara Yonaguni con otros sitios famosos y misteriosos? A menudo se le asocia con la carretera de Bimini en las Bahamas. La carretera de Bimini consiste en una línea de bloques rectangulares de piedra caliza que parecen una carretera pavimentada. La mayoría de los geólogos la clasifican como roca de playa, una cementación natural de arena de playa y conchas que se fractura en bloques. Los argumentos a favor de su naturalidad son mucho más sólidos que en el caso de Yonaguni. Yonaguni es mucho más complejo. Una comparación más acertada es Göbekli Tepe. Su descubrimiento fue igualmente revolucionario, ya que rompió con el dogma de que la construcción de monumentos siguió la invención de la agricultura. Göbekli Tepe demostró que los cazadores-recolectores podían movilizarse, y de hecho lo hicieron, para construir enormes centros rituales. Proporciona un precedente crucial. Hace más de 10.000 años, los humanos eran capaces de una sofisticada labranza de la piedra y la construcción megalítica. Yonaguni, si fue obra del hombre, encaja en este nuevo patrón emergente. Sugiere que el fenómeno de Göbekli Tepe no fue un milagro aislado en Anatolia, sino parte de un patrón global más amplio de arquitectura monumental del Holoceno temprano, gran parte de la cual era costera y ahora se ha perdido bajo el oleaje. Además, debemos considerar la memoria cultural de un gran diluvio. Prácticamente todas las culturas antiguas de la Tierra tienen un mito sobre un diluvio catastrófico. La historia sumeria de Utnapishtim, el Noé bíblico, el mito de Deucalión en Grecia, la leyenda de Manú en la India, los mitos diluvianos de los mayas, los aborígenes australianos y los chinos. El pensamiento dominante a menudo los descarta como alegóricos o basados en inundaciones fluviales localizadas. Pero, ¿y si fueran los ecos culturales fragmentados de un evento real y global, el rápido y traumático aumento del nivel del mar hace entre 15.000 y 7.000 años? Una crecida que habría anegado fértiles llanuras costeras, valles fluviales y comunidades isleñas durante generaciones, pareciendo un castigo divino e inexorable para quienes la presenciaron. Un sitio como Yonaguni, un lugar sagrado lentamente consumido por las aguas, sería el ancla física de semejante mito. No constituye una prueba de un diluvio global, pero sí un posible correlato material para una historia humana universal. Entonces, ¿dónde se asienta finalmente el equilibrio entre la evidencia y la lógica tras este análisis profundo? La explicación puramente natural,
si bien inicialmente atractiva por su simplicidad, nos exige aceptar una serie de coincidencias geológicas extremas, la agrupación de ángulos rectos, canales simétricos y aparentes marcas de herramientas, todo en un mismo lugar. Requiere mucha fe en la aleatoriedad. La explicación puramente humana, de una ciudad construida desde el lecho marino, se enfrenta al inmenso desafío de la falta de restos culturales asociados, cerámica, huesos, herramientas en capas arqueológicas claras, que uno esperaría de un asentamiento. Aunque Kimura afirma haber encontrado tales objetos, el contexto es controvertido debido al complejo entorno submarino y a los procesos naturales de dispersión. La solución más lógica, elegante y convincente es la vía intermedia, la hipótesis de la formación natural modificada. Este modelo satisface las principales restricciones lógicas. Reconoce la geología natural fundamental que Chochi identifica, la estratificación y fracturación de arenisca que crearon el punto de partida de un terreno abrupto y escalonado. Pero luego incorpora las observaciones de Kimura sobre modificaciones precisas. Postula que los humanos de finales de la Edad de Hielo o principios del Holoceno, quizás hace 10.000 a 12.000 años, encontraron esta imponente ciudadela natural. Reconociendo su poder y potencial, se pusieron a trabajar con herramientas de piedra para refinarla. Tallaron escalones en las cornisas existentes para hacerlas más uniformes y accesibles. Profundizaron las fracturas naturales para crear senderos y la zanja del camino circular. Extrajeron piedra de ciertas áreas, dejando marcas de herramientas. Modelaron rocas prominentes en formas simbólicas como la tortuga. Crearon cuencas para agua u ofrendas. Usaron los pilares gemelos, quizás de origen natural, como pieza central de un espacio ritual. Este escenario no solo es lógicamente satisfactorio, sino también históricamente plausible a la luz de Gobekli Tepe. No requiere una supercivilización perdida, se requiere una sociedad organizada y espiritualmente motivada de cazadores-recolectores-pescadores, similar a los Homon, con el tiempo, la habilidad y la visión para dar forma a su mundo. Esto convierte a Yonaguni de una posible ciudad en un probable complejo ceremonial, un templo o centro ritual, no una vivienda. Esto explica la ausencia de densos escombros domésticos. Era un lugar que la gente visitaba para ceremonias, no donde vivían permanentemente. La última y escalofriante lógica reside en el paisaje. Si tal cultura existió en las entonces expuestas llanuras costeras alrededor de Yonaguni, ¿dónde está el resto de su mundo? La respuesta es, bajo entre 30 y 100 metros de agua y cientos de kilómetros de sedimentos en el lecho marino. Yonaguni no es una anomalía aislada. Es un superviviente. Es el punto más alto y más duro de un paisaje cultural perdido, la punta de un iceberg hundido que apenas hemos vislumbrado. Su existencia es testimonio no de un solo edificio, sino de un capítulo olvidado de la historia de la humanidad, escrito en una costa que desapareció bajo las olas. El monumento a Yonaguni existe. Se encuentra en las aguas azules y cristalinas de Japón, un silencioso y pétreo signo de interrogación. No debería existir dentro de los viejos y estrechos confines de nuestros libros de historia. Pero al obligarnos a expandir esos confines, a abrazar líneas de tiempo más profundas y mundos ahogados, realiza un servicio invaluable. Nos recuerda que la historia no es lo que está escrito en los libros, sino lo que está escrito en el paisaje, y que a veces, los capítulos más importantes están ocultos en las aguas más profundas, esperando que los miremos, los cuestionemos y nos atrevamos a reescribir nuestra propia historia. La mayor lección del monumento puede ser esta: la civilización es más antigua, más resiliente y más misteriosa de lo que jamás soñamos. Y el mar, nuestro antiguo adversario y preservador, aún guarda sus secretos más profundos.